Mis hermanos, feliz día, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 6 de Daniel. Vamos, hermanos, a abrir nuestro entendimiento, vamos a escuchar con mucha atención, porque la palabra de Dios debemos estar bien atentos de ella. Debemos siempre leerla, debemos siempre alimentarnos de estos mensajes, que la verdad para nosotros, mis hermanos, es un alimento que es muy sustancioso para nuestra vida. Vamos a comenzar pues en este momento y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recibió su reinado Darío el Medo, que tenía ya 72 años. Darío dio un decreto para su reinado, puso a 120 gobernadores al frente de cada una de las provincias de su reino. Para preservar los intereses del rey, debía rendir cuentas a 3 altos funcionarios que estaban sobre ellos, uno de los cuales era Daniel. Pero Daniel se distinguió pronto entre los altos funcionarios y gobernadores, porque había en él un espíritu realmente superior, tanto que el rey pensaba ponerlo a la cabeza de todo su reino. Por eso fue que los altos funcionarios y gobernadores buscaron entre los asuntos del Estado un pretexto para acusar a Daniel, pero no encontraron ningún reproche que hacerle, porque era fiel y no podían reprocharle ni negligencia ni falta. Esos hombres se pusieron entonces a decir: ya que no se le puede reprochar nada a ese Daniel, busquemos algún pretexto en la religión de su Dios. Los altos funcionarios y gobernadores se precipitaron donde el rey y le dijeron: viva para siempre el rey Darío. Todos los altos funcionarios del reino, los prefectos, gobernadores, consejeros y hombres de leyes, piensan que sería bueno que se proclamara una prohibición por decreto real, cualquiera que, durante 30 días, dirija una plegaria a otro dios o a otra persona fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, toma esa decisión, haz que se ponga por escrito para que no sea modificada, y así, según la ley de los medos y de los persas, nadie pueda anularla. El rey Darío firmó pues esa decisión. Cuando Daniel supo que había sido firmado ese decreto, entró en su casa. Su pieza estaba en el segundo piso y la ventana daba a Jerusalén. 3 veces al día, Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios, como lo había hecho siempre. Pues bien, esos hombres entraron en tropel y encontraron a Daniel, que estaba suplicando e implorando a su Dios. Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real. ¿No firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que en estos 30 días dirija una oración a otro dios o a otra persona fuera de ti, sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió: así se ha establecido firmemente, según la ley de los medos y de los persas, nadie puede ir en contra. Entonces dijeron al rey: Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá, no tiene respeto alguno por ti ni por la prohibición que tú firmaste. Hace su oración 3 veces al día. Al oír esas palabras, el rey se molestó mucho. Quería salvar a Daniel y hasta la puesta del sol buscó en vano una solución. Pero esos hombres lo presionaban diciéndole: sabes muy bien, oh rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Empujaron una gran piedra para cerrar la boca del foso. El rey y los altos funcionarios pusieron en ella sus sellos para que nada pudiera cambiar la suerte de Daniel. El rey entró en su palacio, ayunó toda la noche y no quiso acostarse con sus concubinas. No pudo dormir. Aún antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó Daniel con voz angustiada: Daniel, servidor del Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad, ¿has sido capaz de librarte de los leones?
Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Mi Dios me envió a su ángel, quien cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado, porque fui hallado inocente ante él, y ante ti, oh rey, también soy inocente. El rey experimentó una gran alegría y dio orden de que sacaran a Daniel del foso. Sacaron pues a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en perfecto estado, porque había puesto su confianza en su Dios. Entonces el rey mandó que vinieran los hombres que habían calumniado a Daniel, los arrojó al foso de los leones, junto con sus hijos y sus mujeres, y aún antes de que tocaran el suelo del foso, los leones se abalanzaron sobre ellos y trituraron sus huesos. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en toda la tierra: la abundancia y la paz sean con ustedes. Este es el decreto que promulgo. En toda la extensión de mi reino, la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su imperio no tendrá fin. Él salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra. Él salvó a Daniel de las garras y de los dientes de los leones. Durante el reino de Darío y el de Ciro el persa, Daniel fue cada vez más considerado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, mis hermanos, la confianza de Daniel que tuvo ante Dios. Él, cuando este rey Darío puso esa firma, firmó un decreto por 30 días que nadie podía orar ni rezar a otro dios que no fuera a los dioses de los persas o a él, o sea, al rey. Hermanos, los judíos tenían una costumbre que solamente adoraban a su Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el único Dios al que ellos adoraban. A ningún otro Dios, ni a ninguna otra persona, ni a ningún animal, ni a ninguna otra cosa, ellos se le arrodillaban. Entonces, cuando estos que lo habían calumniado ante el rey porque le tenían envidia, porque el rey lo prefería más que a todos, es más, lo iba a poner al frente de su reinado, y por eso tuvieron miedo de que este Daniel pues fuera a hacerles algo mal, pero este hombre ni siquiera se le venía por la cabeza hacerles a ellos un mal, sino que lo único que él hacía era estar a las órdenes del rey y a las órdenes de Dios. Primeramente a Dios, porque Dios era el que lo salvaba de todas las cosas que a él le hacían. Fíjense bien, cuando él fue encontrado que estaba orando ante Dios, él puso toda su confianza en Dios, y cuando fue lanzado al foso de los leones, esos leones no le hicieron nada. Ni siquiera hicieron por desgarrarle ni acercarse a él. Yo me imagino que estos eran como unos perritos, como cuando nosotros los amaestramos, ¿verdad? Nuestros perros, y ellos se acercan con mucho cariño hacia nosotros. Yo me imagino que estos leones así les sucedió. Se acercaban a Daniel como si fueran unos animalitos bien adiestrados. Y esto es lo que Dios hace, mis hermanos, cuando las personas tienen confianza en Él. Recordemos que Dios hizo todas las cosas, incluyendo a los animales. Entonces, si estos animales que son hechos por Dios, ¿ustedes creen que le iban a hacer algún daño a Daniel? Cuando son dos seres creados por Dios, y cuando Daniel puso toda su confianza en el Señor, no le hicieron ningún daño. Y este rey quería mucho a Daniel, y cuando él se da cuenta que ese Dios es capaz de salvar a cualquier persona de cualquier mal que exista en la vida, se da cuenta, y entonces él lanza un gran decreto para todas las naciones del mundo, pero especialmente para sus reinos, en los que él tenía mando. Y cuando esto sucede, les manda decir que no hay otro Dios fuera del Dios de Daniel, el Dios de los judíos, el Dios en el que ellos tienen que creer, y los que escucharan este decreto tenían que adorar al único Dios, a ese Dios al que Daniel oraba, al que Daniel le puso la confianza, a ese Dios también todas las personas tenían que adorarle. Todo esto fue tan necesario, mis hermanos, que sucedieran estas cosas con Daniel, para que los persas y todas las personas de ese reinado se dieran cuenta de que no había otro Dios, que ellos no tenían por qué tener confianza
en las cosas materiales como lo hacían, ¿verdad? Porque ellos tenían confianza en dioses hechos de madera y de barro, de oro y de plata. Entonces, cuando esto sucedió, cuando vieron que sí, un Dios realmente vivo salvaba a las personas, pues pusieron también ellos su confianza en Él. Y esto era necesario que sucediera, como lo que le pasó a Daniel, ¿verdad? Lanzado a las fosas de los leones para que no le causaran ningún daño. Fíjense, estos hombres que calumniaron a Daniel, junto con sus hijos, dice, y sus mujeres, fueron lanzados también al foso de los leones. Y cuenta la palabra de Dios que ellos, en cuanto pisaron el suelo de donde esos leones se encontraban, trituraron totalmente sus huesos, o sea, no dejaron nada. Hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios existe o no existe? Obviamente, mis hermanos, que todos los que conocemos de Dios sabemos y tenemos la seguridad de su existencia, y por eso es que ponemos nuestra fe en ese Dios. Y Dios nunca nos va a dejar solos. Por eso, cada que nosotros oremos, cuando nosotros tengamos una dificultad o cualquier problema que se nos venga a la mente, pongámoslo en las manos del Señor. Pidámosle a Él con toda nuestra confianza, con mucha fe, y Él nos va a sacar de ese problema, porque no hay otro Dios que nos pueda salvar de cualquier dificultad. Solamente Él, el único que nos libera de todos los males, al igual que salvó a Daniel y a todos los patriarcas cuando estuvieron en alguna dificultad, fueron salvados también por Dios, porque este Dios sí nos ayuda. No hay que poner nuestra confianza, mis hermanos, en las personas ni en ningún otro Dios que no sea el Dios que nos salva. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.